Bienvenidos a un programa más de Política y Poder, en esta oportunidad para hablar sobre el tema de educación. Y estamos con Julio Escapa, nuestro colaborador habitual, y en esta oportunidad contamos en el programa con la grata presencia de un ilustre personaje como es el general Mora, quien ha sido ministro de Defensa de Estado del Perú, profesor universitario, representante del Perú en varios acontecimientos importantes históricos como el Tratado de Itamaraty y evidentemente congresista de la República también. Y como congresista de la República lo recordamos pues por haber impulsado una de las leyes más importantes en materia de educación universitaria y como es la ley que llevó a la creación de la SUNEDU, institución pues que si bien es cierto ha tenido sus errores quizás y desaciertos, pero no cabe duda que ha tenido un trabajo fuerte por mejorar básicamente las condiciones básicas de educación en el Perú. Lamentablemente, como sabemos, el Perú no tiene una sola universidad entre las 10 mejores de Latinoamérica siquiera, ni qué decir entre las mejores del mundo. Tanto así que la Universidad Cuatricentenaria, bueno, casi a 500 años de San Marcos, aún no se ubica entre siquiera las 200 mejores del mundo, lo cual dice mucho del país y habla mucho también pues de cómo estamos como sociedad. Países que no tienen universidades de gran calidad no son desarrollados. Y esto es una prueba más. Así que vamos a hablar sobre esto y sobre la SUNEDU. Así que bienvenido Julio también y bienvenido general. Gusto tenerlo en el programa. Buenas noches Norman, buenas noches Julio, a su disposición. La primera y obligada pregunta es saber cuánto se ha perdido de la reforma universitaria que usted encabezó con la creación de la ley de la SUNEDU, que fue un largo periodo de negociación cuando usted fue parlamentario hace ya varios años. La pregunta es, ¿qué ha quedado de eso? ¿A dónde estamos ahorita? ¿Cuánto la reforma sobrevive y cuánto lo que habría que retomar nuevamente para poder tener una cosa más integral? Porque esa reforma que usted hizo fue solo una parte. Era solamente el cascarón, digamos, inicial de una reforma mucho más profunda de la educación universitaria peruana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nosotros pensábamos que se requerían unos 20 a 30 años para entrar, digamos, a las ligas mayores en cuanto a educación superior universitaria. Y la filosofía que imprimimos a esto fue, en primer lugar, la realidad. Ver la realidad. Y la realidad que encontramos fue catastrófica. La realidad fue encontrar una universidad con una infraestructura totalmente deteriorada, sin control, sin supervisión ni siquiera del ministerio, sin siquiera de Contraloría, universidades que se ubicaban en chifas, universidades que se ubicaban en pulperías, en centros comerciales, universidades con piso de tierra, 2 aulas con cercos de palos y de cerco de cañas y pedazos de calamina o de triplay, etcétera. Universidades que solamente se dedicaban a dar títulos, como la Universidad de Pucallpa, que solamente vendía títulos universitarios porque así lo permitía la Asamblea Nacional de Rectores, y te vendían un título si tú te aprobabas en alguna universidad buena, entre comillas, en el país, te ibas a Pucallpa, a Huánuco, pagabas 4.000 soles. Entonces, la filosofía era estudiar la realidad primero. No compararnos con ninguna universidad de América, porque las universidades de América Latina también son malas. La otra era que la universidad en el mundo desarrollado contribuye con el crecimiento económico y con el desarrollo. Que la cantidad de conocimiento que se impone a la materia prima genera una complejidad económica distinta en el Perú comparado con otros países más desarrollados. Y por último, que la educación en un país, para que pueda progresar, debe ser con la mejora continua. Entonces, esos fueron los fundamentos fundamentales cuando comenzamos a trabajar esto, la mejora continua. Se creaban universidades, una cada semana. En la última etapa del gobierno de García, de los últimos 18 meses, se crearon 39 universidades. Pero una cosa general, ahí hay un tema clave. ¿No está esta creación de universidades no obedece acaso a la necesidad de desarrollar un negocio?
¿No abarca también el Por problema? supuesto que sí. El burocratismo Porque también. eso surge en el año 1996. En el gobierno de Fujimori se dicta el decreto legislativo 882, que permite, antes del 1996, todas las universidades se creaban por ley, sean asociativas, privadas, sin fines de lucro, o privadas. No había privadas, eran asociativas sin fines de lucro, como la Católica, como la Ricardo Palma, la misma Garcilaso, etcétera, eran sin fines de lucro. No olvidemos que, por ejemplo, para ponerle un caso, la Garcilaso nació como universidad privada y para hacer competencia a San Marcos. San Marcos era una universidad que cobraba todavía hasta antes de Velasco, y no crean que cobraba poco, y era una universidad pública. Entonces la Garcilaso surge como competencia para la universidad del Estado, como era la San Marcos. Entonces, pero cuando entra Velasco declara que la universidad no debe ser lucrativa. Y ahí se forman las universidades asociativas sin fines de lucro. ¿Qué significaba una universidad asociativa sin fines de lucro? Que se asociaba a un grupo de personas, instituciones, etcétera, para crear una universidad, no para lucrar, sino que las utilidades que podría sacar debían ser reinvertidas en el progreso de la misma universidad. Y eso se llamó excedentes. Los excedentes se reinvertían. Si me permite, para hacer de esto un diálogo picado, del cual también tiene que traer Norman, es la siguiente pregunta. Si el lucro permitió esa anarquía que debilitó el sistema público, porque es la consecuencia inmediata que tuvo, el sistema público tampoco creció, tampoco hubo reacción del Estado, y hemos entrado en una crisis que hoy parece indetenible. ¿No es que hay que cambiar el sistema de propiedad? ¿O vamos a seguir permitiendo? Porque parece que usted me estaba contando antes de empezar la entrevista que hay 50 que están esperando a ser reconocidas, con lo cual ya llegaríamos a niveles inmanejables de concurrencia fácil a la universidad, ¿no? Cuando se dicta ese decreto legislativo malhadado 882, se permite que cualquier persona pueda crear una universidad. Entonces se juntan 2, 3 personas y dicen, voy a crear una universidad. Y la ANR ya funcionaba desde 1983, la Asamblea Nacional de Rectores, la que releva al antiguo CONUC, ¿se acuerdan ustedes que lo tenía Calvo, creo? ¿No? Entonces, se crea la Asamblea Nacional de Rectores con fines muy altruistas, aparentemente, si uno leía la ley. Pero lo tomó Patria Roja. Patria Roja toma el control, así como toma el control de la SUNEDU, toma el control de la universidad. Y si ustedes analizan los rectores de esa época, todos eran de Patria Roja. Muy poco se ha hablado de esto. Orlando Velázquez era de Patria Roja. El rector de la UNSAP era de la Cusco era de Patria Roja. El rector de la UNSA de Arequipa era de Patria Roja. El rector de la Purima era de Patria Roja. Es decir, todos eran de Patria Roja. Y comenzaron, increíblemente, a lucrar de la universidad. Están más capitalistas que el supuesto origen socialista de sus ideas, ¿no? Más o menos como el ministro Silva de Castillo, más o menos. Entonces, nosotros tuvimos oposición, no solamente de Patria Roja, de gente de Patria Roja, sino también de los mercantilistas de la educación. Y ahí encontramos... Si lo escucho. Para ir avanzando un poco en el tema, muy bien que usted señaló de los 3 pilares de la construcción de la SUNEDU, que usted fue parte importantísimo. Ahí usted mencionó un tema que me pareció muy relevante, que es la mejora continua. Bajo los nuevos cambios y los maquillajes que han hecho a la norma, bueno, en realidad es un cambio radical lo que le han hecho, este concepto de mejora continua es uno de los principales elementos que, según muchos expertos, estaría en tela de juicio ya bajo la nueva legislación que se ha hecho. ¿Qué no puede ser? Exactamente. Ese era el pilar de la ley, la mejora continua. Y eso se hace en todo el mundo. Cualquier empresa busca su mejoramiento continuo. Nadie hay que se quede estancado.
la ciencia avanza, la tecnología avanza, no podría ser menos que la educación también tenga ese concepto de la mejora continua. Entonces introducimos la mejora continua, pero ¿cómo controlar la mejora continua? ¿Cómo controlar que realmente se está mejorando? Con un licenciamiento. De ahí surge el licenciamiento. ¿Cómo controlar que se cumplan condiciones básicas de calidad? Con un licenciamiento, a ver si se cumplen. En un país como el nuestro, que no tenía injerencia ni el Ministerio de Educación, porque decían que era su autonomía, no podía ser vulnerada, ni la Contraloría estaba prácticamente en un estado dentro de otro estado. Entonces la mejora continua tenía como base el licenciamiento. Tan es así que a nosotros nos piden nuestra ley de SUNEDU y todo, nos pide Chile, nos lo pide Colombia. Porque aunque les parezca mentira, Pinochet en la Constitución prohibió el lucro en la educación superior universitaria. Yo visité Chile varias veces invitado por la Comisión de Educación en Chile, y me sorprendió ver que la Constitución señala claramente que no hay lucro en la educación superior universitaria. Puede haber en la básica, en la inicial, etcétera, pero no hay en la universitaria. Entonces yo analicé por qué Pinochet hizo esto. Simplemente lo hizo para que no se convirtiera en cárteles de la educación, como se está convirtiendo en nuestro país. En nuestro país se están formando los cárteles de educación. Si ustedes comienzan a analizar, miren cómo están no solamente gobernando la universidad, porque esa fue su intención ahora, sino se están metiendo también en todo el país, en manejar el poder como cártel. Pero, si había cártel del narcotráfico, ahora hay cártel de la educación. Pero yo creo una cosa, en realidad los líderes de las universidades, o sea, los empresarios, que son un nuevo sector capitalista muy potente, estamos hablando de un señor como Acuña, cuya fortuna podría ser entre 200 y 400 millones de dólares, ¿ah? Y estamos hablando de un señor Luna que probablemente tenga la mitad, y hablamos de varios más chicos que sumados todos podrían significar una fortuna muy, muy importante. ¿Y qué han hecho? Han ganado las últimas elecciones, de la crisis de Castillo, ellos han logrado tomar una parte del poder del Estado, cosa que no habían hecho antes. O sea, su poder universitario ya no es poder universitario, es un poder político y económico. Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así es. Entonces, sin embargo, no son los grandes millonarios comparados con los millonarios que tenemos y que salen en la revista Forbes. Son millonarios informales. Exactamente, los millonarios lideran el sector informal. Millonarios informales que se están apoderando en forma informal también del poder, de las minas, de todo. Así es. Entonces, si tú analizas en ese contexto, eso se está dando. Pero antes que esto, ya nosotros habíamos analizado que la educación, después del narcotráfico, seguía la educación en el lucro, en la proporcionalidad, en el dinero que producía. Cuando yo escucho hablar que el señor Acuña es un gran empresario, no es empresario de nada, porque simplemente ha estafado a mucha gente, tiene 120,000 alumnos, y saca tu cuenta nomás que cobre 700 soles mensuales, aunque en medicina cobran 1.500, ¿no? Te darás cuenta que sacan más o menos 80 millones mensuales factura. Quiere decir casi 1.000 millones al año. ¿Y todos son estafados? ¿Todos son estafados? ¿O no hay acaso alumnos que salen graduados con una buena formación, por lo menos en un sector? Pero es por su esfuerzo personal. Porque tú en esas universidades, por el esfuerzo personal, cuando tú ves en una universidad que saca más del 70% de desaprobados en medicina, después que han terminado la carrera de medicina, es decir, de cada 1.000 alumnos, 700 salen más de 700 salen desaprobados, quiere decir, está bien que te pueda salir, que es igual como yo he sido profesor universitario y creo que tú también, y te darás cuenta que si yo tengo pues el 100% de desaprobados, algo pasa. Entonces, en realidad, lo que analizamos en la universidad antes de sacar esta ley, por ejemplo, que habían universidades que despedían a algunos profesores porque había desaprobado alumnos. No permitían que se desaprueben ninguno porque pierden una pensión. Claro. No permitían que salga ningún alumno de la universidad. Y yo he tenido quejas de profesores que los presionaba para que los aprueben como sea. Pero esa pensión no se me va. Ojo que en la San Ignacio de Loyola, ¿no?
En la San Ignacio de Loyola, una persona cercana a mí, un pariente mío, fue despedido siendo decano de la Facultad de Marketing porque no aceptó esa imposición. O sea que el problema es más general, ¿no? Y yo quisiera pedirle a Norman, que es profesor universitario, que él intervenga, por favor. Sí, yo lo que quería consultar, también tengo la suerte de estudiar algunas universidades nacionales sobre todo, y lo que quería preguntar, estimado general, es que evidentemente el licenciamiento, como se llamó y como ustedes lo envisionaron en su momento, era básicamente cumplir con los requisitos mínimos, el techo mínimo para que funciones. Poner la pista pareja para todas, para que ningún peruano sea estafado, que le den lo mínimo de calidad. Y a partir de allí, y eso lo hablaba Julio, ¿no? Claro, y ir hacia la excelencia en calidad. Por eso que tuvimos, básicamente, ¿no? Por la acreditación. Por eso caminamos con tres licenciamientos. Un licenciamiento básico, porque no podíamos decir que todas estaban así. El licenciamiento básico se daba de 6 años, el que cumplía mínimamente todo. El intermedio era 8 años. ¿Y en función de qué se daba 8 años y el tercero 10 años? En función de qué se dio 10 años y 8 años. Por ejemplo, solamente 5 universidades del Perú se le dio licenciamiento de 10 años. Por no ponerte San Marcos, porque San Marcos en esa época que yo estaba haciendo el estudio, estaba en el puesto 2300. 2300. En el mundo. Así que no del mundo. 2300. Mejor estaba la Católica, evidentemente, igual la Cayetano tampoco aparecía, recién comenzó a aparecer. Y en el ranking mundial, después de la ley universitaria, por fin nació una universidad, desplazamos a una universidad chilena, que fue la Católica, que apareció en el puesto 467. Una universidad. Pero en general, esa escala de licenciamiento era motivada porque, por ejemplo, la San Agustín sacó 10 años. ¿Por qué sacó 10 años? Porque tenía 167 profesores que tenían el grado de maestría o doctorado, que eran investigadores, registrados por Concitec. Tenían 49 proyectos de investigación en plena ejecución. Tenían la mayor cantidad de profesores con el grado de maestría y doctorado. Y con presupuestos asignados, porque no era que una universidad nos diga a nosotros, yo estoy haciendo investigación. A ver, lo cruzábamos con la SUNEO, ¿qué hace? Cruzaba presupuesto. ¿Cómo vas a hacer investigación si no has asignado presupuesto a este proyecto? ¿Cómo vas a hacer investigación si tienes más que una sola persona? Universidades que tenían canon era una estafa tremenda. Por ejemplo, la Universidad del Cusco tenía 75 millones solo para investigación y se gastaba 8 o 10 millones en hacer un libro descriptivo del Cusco. Se repartían el canon, como era una plata que no retornaba al Estado, la tenían guardadas en bancos. También lo descubrimos. Y por eso es que nos tienen bastante amor, por decirlo menos. Entonces, ¿qué descubrimos? Que tenían dinero, por ejemplo, en una universidad, que se juntaban todos los decanos, eran 10 decanos, por ejemplo, y decía, bueno, de esa plata que tiene el decano vamos a utilizar 5 millones. ¿Qué les parece? Ya, estamos fin de año, Navidad, 500.000 soles para cada uno, pero cada uno le presenta una tesina, que eran 2 hojitas que dice que han hecho investigación para justificar el gasto. Y así como eso, otras universidades. Cuando se dio la ley, nosotros le dijimos a esas universidades públicas que tienen canon, revisen todos los bancos, ahí van a encontrar plata. Por ejemplo, la de Tacna encontró más de 200 millones guardados. La UNSAD del Cusco cerca de 300 millones guardados. Que no eso ha permitido que avancen. ¿Ah? No lo usaban, sino lo usaban. Nada, y como había reelección y reelección y reelección, era su caja chica de los decanos. ¿Y por qué había reelección? Porque había que reelegir al rector para que me siguiera dando esa platita, aparte que le pagaban mensualmente y otras cosas. Si no, no hubiera habido rectores como la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que ganaba el rector 450.000 soles mensuales, que era pública. Ni el rector de San Marcos, que sacaba más de 300.000 soles mensuales, que lo descubrimos. Y que San Marcos tenía más de 32 empresas que generaban recursos propios. Que la UNI 75% era mayor que su presupuesto. Es decir,
La UNI ponía, según ellos, 75% de recursos propios. Tenía una empresa constructora, tenía una empresa petrolera, tenía grifos, etcétera, más asesoramiento a regiones, etcétera. No daban cuenta a nadie. Por eso en este momento está en problemas la rectora de San Marcos. Porque San Marcos alquila el estadio de San Marcos, tiene una empresa de inmobiliaria de más de 10.000 millones, tiene fondos que alquila, 3 fondos que alquila al interior del país, tiene una academia preuniversitaria en la Avenida Colonial que es mejor que la Universidad del Pacífico, etcétera, alquila casi todos los bienes con los centros comerciales que se encuentran en centro de Lima, etcétera. Entonces, no es cierto. Ellos tenían más de 1.000 millones en la época que nosotros tuvimos, tenían más de 1.000 millones de presupuesto, más que la Municipalidad de Lima. Bien, doctor, y cuando se quejan de que le falta presupuesto, ¿qué pasa? La Universidad de San Marcos en los últimos 15 años no había gastado ni el 57% de su presupuesto fiscal, que era el que era controlado. Con todo lo que nos dice general, me trae a la mente un dato también muy importante. San Marcos apenas tiene 30 y tantos mil alumnos y cada año ingresan 4.000, 5.000 alumnos nada más. Esto en contraste con universidades que son más o menos sus pares, como la UBA de Buenos Aires o la de México, por ejemplo, donde tienen más de cientos de miles de alumnos. Y eso evidentemente... Sí, le pongo el ejemplo. Lo analizamos. El número de vacantes, ¿no? Así es. Fíjese, nosotros el objetivo de la ley es que con las exigencias académicas que íbamos a poner, prácticamente muchas universidades privadas se iban a desaparecer, como desaparecieron estas 50 primeras con las condiciones básicas. Y lo que visualizaba la ley y por poner de ente rector al Ministerio de Educación, que por primera vez el Ministerio de Educación le dio 1.000 millones a las universidades públicas para mejorar sus condiciones de calidad, aparte de su presupuesto que le asignaba Economía. Nunca les había dado plata para mejorar sus condiciones de calidad. ¿Y cuál es la idea? Crecer en la oferta de la universidad pública. Correcto. Crecer en la calidad de la universidad pública. Las universidades públicas son las que tienen mayor cantidad de profesores a tiempo completo. Son las que más hacen investigación. Ninguna privada hace investigación, salvo las asociativas como la Cayetano, la Católica y una más. Pero después la privada no hacen investigación. Yo he sido profesor de la de Lima. Inicialmente comenzamos a crear el Centro de Investigación y Producción de Ingeniería Industrial. Algo producimos, pero después vinieron y dijeron, no, cuesta hacer investigación. Entonces no hacen las privadas. Entonces lo que se trata es de tener una universidad pública de alta calidad. No sé si ustedes conocen cómo funciona Alemania. En Alemania no hay universidad privada. Todas son públicas y de altísima calidad. Entonces, la Universidad Autónoma de México tiene 450.000 alumnos, como tú lo has mencionado. Extraordinario. La Universidad de San Marcos no puede ser que esté 30.000, 20 años con los mismos 30.000. La UNI no puede ser que tiene 11.000. Debía crecer. Y su presupuesto ha crecido tremendamente porque no ha variado el número de alumnos. No sé si me dejo entender que el dinero por alumno se ha incrementado. La UNI llegó a tener $8.000 anuales por alumno. ¿Y sabe cuánto tenía la Universidad de Moquegua, pública, con canon y todo? $26.400 anuales por alumno. Es decir, más de $2.000 mensuales por alumno tenía la de Moquegua. Eso nos lleva... ¿Qué Harvard? ¿Qué Harvard? Yo le dije, tenía 600 alumnos de esa universidad y era un desastre. Y al equipo que estaba gobernando, que lo ponía la ANR, le dije, oiga, ¿usted por qué no manda los becas a todos y los manda a Estados Unidos? Sería más barato. De los 600 no pueden regresar 100 doctores, pues, pero sería un gran negocio para el Perú. Claro. 2.400, pero le dije, cuando entramos a ver cómo gastaban, no habían gastado ni el 11% de su presupuesto en el año. ¿Dónde estaba la plata? Se repartían también, pero la plata retornaba al Estado. Entonces también había una mala distribución del canon. Porque con eso podríamos saber. Pero además, la privada, no te olvides. Sí, te escucho. No te olvides que las privadas eran exoneradas de todos los impuestos. Claro.
O sea, ahí la pregunta es, ¿debemos tener un sistema mixto o debe haber un sistema esencialmente público que sea el que lidere el sector y ponerle limitaciones a las privadas para evitar estos excesos? Primera pregunta. Segunda pregunta, porque ya estamos terminando, es ¿cómo vamos a hacer con el proyecto que Katy Ugarte, de la bancada magisterial, ha presentado, de Perú Libre, ha salido de Perú Libre, pero presentó hace poco para legalizar a 50 universidades más? O sea, evidentemente hay un negociado de parte del Congreso que están cobrando por dar por apoyar a las universidades chicha. Habría que quisiera su posición sobre estos dos puntos general. Bueno, en el primer punto, si debe ser mixto o no, yo digo, tuvimos ese problema. Yo hubiera desaparecido esas universidades chicha que habían aparecido. De 50 que teníamos, 36 que teníamos en el 96, aparecimos con 142, y cuando yo di la ley de moratoria en el año 2012, habían 40 proyectos más de universidades. Detuvimos 40 más, si no tendríamos más universidades per cápita por millón de habitantes que Brasil. Así fue en ese momento. Brasil tenía una universidad por cada millón y nosotros teníamos 4.5 universidades por cada millón. Es decir, 4 veces más universidades públicas que Brasil. Entonces, y las que habían surgido eran desastres. Entonces, se puede coexistir la universidad privada, pero ¿qué encontramos? ¿Por qué se dio el decreto legislativo 882? Se dio para mejorar la calidad educativa y segundo, para dar cabida a los más pobres que no tenían acceso y que había una gran demanda por la universidad, ¿no? Y la universidad pública no podría cubrir eso. Pero eso se fue a todos los extremos. Entonces, se aprovechó esto y se crearon todas las academias que daban preuniversitarios, se convirtieron en universidades, todas. La Academia César Vallejo, que tenía más que 2 aulas, se convirtió en universidad. Entonces, yo pienso que puede coexistir la universidad privada con la universidad pública, pero la universidad privada sin exoneraciones. Claro. El Estado no puede exonerar esas universidades y esa plata dedicarla al crecimiento de la universidad pública, al mejoramiento, aparte de mayor presupuesto. Nosotros tenemos 0.7 del PBI dedicado a la universidad, cuando Colombia tiene el 1.4, el doble. Pero también tenemos pésimos gestores, porque no es posible que casi todas las universidades públicas regresen dinero del presupuesto al Tesoro y ni si sepa utilizar la cuestión de investigación. Hay que reformar el tema del canon y dirigirlo a las universidades, hacer competir a las universidades, darle más presupuesto a las mejores universidades y disminuir el presupuesto de acuerdo al rendimiento de universidades. Esa competencia creo que es importante. También el examen y el examen universal. Correcto. El examen para las universidades públicas debe ser universal, en todo el país se debe tomar y se debe elegir la universidad por estricto orden de mérito. Aquella universidad que tiene más gente que está en los primeros lugares, el Estado debe incentivarle con un mayor presupuesto. Yo pienso que así se depuraría. Pero si sacamos una universidad de calidad y se incrementa la oferta, va a desaparecer la universidad privada. ¿Por qué? Cuando nosotros hicimos el estudio, prácticamente los 2/3 de la población estudiantil universitaria estaba en las universidades privadas. Solo 1/3 satisfacía a la universidad pública. Entonces no se pudo tomar una acción drástica porque era pues complicado. Una última reflexión, mi Y estimado en el general. segundo punto que me hablabas, Adelante. ¿cuál era el segundo punto que me planteaste, Julio? Uno era la cuestión... La amenaza de que ahora tienen... La amenaza de la que hace, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes han hecho todo esto? Son las universidades privadas que no han licenciado. En la Comisión de Educación habían 12 congresistas que procedían de universidades que no han licenciado, no han pasado la valla ni condiciones básicas, no están funcionando. ¿Y quién presidía la comisión? El señor Edras Medina inicialmente, ¿no? Provenía de una universidad privada de Puno, no licenciada, que tuvo problemas también de malos manejos dentro de esa universidad. Entonces ellos han sido, desde que han entrado, han impulsado esto, que de años anteriores venía. Y eso aunado a dueños de universidades, y eso aunado a la ignorancia de muchos congresistas, ¿no?
y la ignorancia de Mercachifes también, ¿no? El Mercachifes se ha apoderado de la ignorancia de otros congresistas, ¿no? Pero todos para buscar un beneficio personal. Y eso es grave. Lo que va a hacer la congresista esta es presentar este proyecto para que esas 50 universidades privadas que no han cumplido con las condiciones básicas de calidad porque no les ha dado la gana de invertir en educación, entren nuevamente. Y nuevamente va a haber el tremendo girar de los malos manejos, de las coimas, para que me den la licencia nuevamente, porque ahora son los rectores los que van a ver este tema. General, dos temas puntuales y termino por mi lado, y quizás Julio puede hablar del tema del Consejo. Puntual, el Perú, la educación universitaria es la que más se maneja, la que más se promueve. No pasa así en países desarrollados. Suiza, por ejemplo, tiene muchísima educación técnica, Inglaterra también. Países desarrollados tienen mucho la educación y pagan bien a los técnicos. ¿Será que en el Perú también se ha descuidado esa parte y la educación técnica? No, creo que ha sido parte de la cultura. Permítame, y la segunda pregunta sería la siguiente. Actualmente este Congreso está creando universidades casi hasta en los distritos del país. ¿Eso es bueno o es malo? A mi juicio creo que no va en la línea con la que se debe pensar de manera prospectiva. En primer lugar, con relación a la universidad versus las carreras técnicas. Fíjate, en Alemania hay casi 4 o 3 técnicos por cada universitario. En el Perú es al revés. 3 universitarios o 4 universitarios por cada técnico. El Perú requiere más de 200.000 técnicos al año. Los institutos han sido abandonados. Han quedado con las maquinarias, los laboratorios que le dio Velasco, los módulos húngaros, los módulos canadienses, los módulos japoneses que lo he visitado. Yo he ido a Arequipa, que hay 2 institutos grandes que eran famosos, Honorio Delgado y otro más, ¿no? Que enseñaban técnico automotriz con un Volkswagen del año 56. ¿Cómo van a enseñar a técnico automotriz si ahora todo es electrónico, etcétera, inyectores, etcétera? Entonces, los mismos profesores traen combustible, aceite para hacer funcionar los carros. Entonces, no entendemos que en este momento, en el mundo actual, y Alemania está en este momento en ese problema. Alemania requiere más técnicos, el Perú más de 200.000. ¿Y qué técnicos formamos? Porque el Estado que paga eso debe preocuparse por los técnicos que necesita para desarrollar. No necesito yo que demos técnicos, por ejemplo, podían necesitar contabilidad, administradores, pero no das carreras de puro video, de puras estas cosas, cuando el Perú necesita técnicos en mantenimiento de maquinarias industriales, técnicos en mantenimiento de maquinarias de textiles. Necesitas, ¿cuánto gana un operador de grúa pórtico en el puerto del Callao? $7,000 a $9,000 y hemos tenido que traer extranjeros. Cierto. ¿Cómo vamos a abordar el tema del megapuerto que se está haciendo en Chancay, que necesita por lo menos 50 especialidades distintas de técnicos? ¿Por qué viene la inversión acá solamente extractiva, que exportamos piedra y carretilla? A carretilla, usamos carretilla, pico y pala, no más, porque exportamos piedra. ¿Por qué viene eso? Viene porque no tenemos mano de obra calificada. ¿Por qué no viene inversión para hacer una fábrica de chips? ¿Por qué se va a Polonia? ¿Por qué se va a Hungría? ¿Por qué se van a los países del este? Ahí quisiera preguntarle para cerrar nosotros. Faltaría la segunda respuesta, Julio. El segundo universidades. ¿Y con eso termina, Julio? ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Cuál es su opinión respecto a la creación astronómica de universidades hasta en cualquier distrito del país? Entonces, en este momento se han creado 15 universidades, de las cuales 10 ha creado el señor Cerrón. ¿Cuál era la idea de todo esto de formar una universidad? Y la ley contempla la creación de 12 polos de desarrollo universitario. La ley universitaria lo contempla. Se ponen 12 universidades por orden de aparición en el país de estas universidades y que van a ser polos de influencia educativa superior en sus regiones. Una, por ejemplo, la UNSA, debía irradiar
y crear, por ejemplo, si se requiere, educación universitaria, por ejemplo, en la zona de Majes, en la costa, una filial como la ha creado, ¿no? Igual, si queremos crear una facultad queremos crear ingeniería pesquera, podemos mandar, la UNI podría crear una filial en Chimbote, pero crear una universidad con una infraestructura administrativa, con rectores, con personal administrativo, es una locura. Y aparte, no tienen esas 15 universidades que se han creado, son de papel, de cartón, no tienen terrenos, no tienen áreas, no tienen plata, no tienen profesores. Si acá la Cayetano se queja porque no tiene docentes de calidad, la Cayetano, imagínense cómo es en provincia. Si usted se va al aeropuerto los jueves y viernes, va a ver cuántos profesores peruanos de acá de Lima se van a enseñar a provincias sábado, viernes en la noche, sábado y domingo, y regresan el domingo en la noche, porque no hay profesores. Solamente tenemos 24,000 profesores en el sector público. Entonces, creo que el tema no va por ahí. Eso es populismo puro, clientelismo puro, pero que no va a ningún resultado. Esas 15 universidades que se crean son de papel. La ley también ponía límites a eso. No se crea ninguna universidad sin la aprobación del Ministerio de Economía, una serie de barreras, candados, de tal manera que no se creara una universidad si no tenía infraestructura. Y las privadas también. Define la SUNEDU. Si yo quiero ser un privado, ¿dónde está tu local? ¿Dónde está tu terreno? Hemos encontrado universidades, por ejemplo, en Chiclayo, una privada, que cuando llegamos acababan de despedir de desalojar a la universidad de un local alquilado. Todas las carpetas afuera, los alumnos afuera. Imagínense esa universidad. Entonces también la ley exige que por lo menos haya un contrato de 10 años, una serie de cosas. Por eso le tienen cólera a SUNEDU. Y más aún le tienen cólera, porque han metido multas a grandes universidades que nunca pensó la San Martín, por ejemplo, que le dijeran, oye, lo que le has dado al equipo de San Martín no es de la universidad, ¿por qué le has prestado 90 millones? Regresa los 90 millones porque son de los estudiantes. Pregúntenle ustedes a César Vallejo, al señor Acuña, ¿quién financia su equipo de fútbol? ¿La universidad? ¿Su bolsillo de él? La universidad lo financia. Pregúntenle. Los estudiantes en última instancia, ¿no? Julio, tu última los pregunta para ti. Los padres de familia. ¿De dónde es millonario? De los padres de familia. Bueno, yo quería hacer una última pregunta, que es una pregunta bien terminante, Daniel, porque tiene que ver con la concepción con la cual estamos trabajando. Acá estamos batallando con camarillas universitarias, con liderazgos que son muy difíciles de poder compatibilizar, con un país que está capturado por los rectores de universidades, y la gran pregunta es, ¿el sistema universitario es el único canal que existe? ¿O tú prevés que en el futuro más o menos inmediato, con la inteligencia artificial, con la informática y con todo el desarrollo digital, se genere otro centro de conocimiento? Porque también podemos darnos un salto de garroche en algunas cosas para, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Para hacer una formación intensiva de determinados técnicos que necesitamos. ¿Ok? Bueno, nosotros creamos la escuela 4 o 5 años, ¿no? No todo tiene que girar alrededor de la minería, ¿no? Entonces creo que acá hay un tema. Sí, en la ley de institutos, nosotros también sacamos la ley de institutos, creamos la Escuela Superior Tecnológica de las Fuerzas Armadas, que se juntaban todos los organismos productivos, los organismos de investigación que tiene toda la Fuerza Armada, Marina, Aviación, y por ejemplo, por ahí comenzamos a hacer, cuando yo fui ministro de Defensa, la producción de aviones. Comenzamos a hacer el ensamblaje de los aviones AT-1P, que son con Corea, hicimos un convenio. Mire, el convenio ha continuado, por ejemplo, con la fabricación de buques de guerra que se van a hacer por primera vez en la Marina. Es decir, si se habla de organización, los más organizados somos la Fuerza Armada para poder formar una escuela de esa naturaleza. Y yo lo hice porque el Politécnico francés, que lo creó Napoleón, es un ejemplo de lo que se puede hacer y solamente tiene 500 alumnos que son de la Fuerza Armada. Son civiles que adquieren el grado militar después y son los más grandes científicos y han creado todas las armas que ustedes pueden ver en Francia. Él se llama el Politécnico francés. El Politécnico en Polonia también es un politécnico de gran fama, igual que los politécnicos o escuelas tecnológicas que tiene Alemania.
que podemos ir ahí, sí, podemos ir con universidades. ¿Qué universidades tecnológicas tenemos? La UNI es la única, porque las carreras de ingeniería son muy caras. Por eso el Estado sí debe poder financiar ese tipo de carreras. Pero fundamentalmente tenemos que entrar a la potenciación de todos nuestros institutos tecnológicos y el Estado, que no tiene los objetivos claros, porque para nosotros fue un problema qué calidad pedir. Si nosotros no sabemos qué país queremos ser. Si Corea del Sur, por ejemplo, dijo yo quiero tener estas 5 líneas de investigación, vamos a desarrollar y producir esto. Así que tú encuentras a Hyundai que te produce tanques, el K1 y el K2 los he visitado. Y tienes a Samsung que te produce barcos y submarinos o grúas pórtico. Entonces, entonces, ¿qué calidad de gente debo tener para poder desarrollar eso? Nosotros no tenemos. Tuvimos que acudir a estándares internacionales para fijar las condiciones básicas de calidad. Algunas son evidentes, pero otras no. Si yo quiero tener un país que desarrolle la electrónica, ¿cómo debo preparar a mi gente? Si yo quiero tener un país que desarrolle la agricultura, ¿cómo debo, me entiendes? Y señalar las líneas maestras en las cuales se debe desarrollar el país para lograr hacer un gran país. ¿Acaso Corea del Sur ha elegido 40 líneas de acción? 5. Claro, y con esas 5 lo que ha sido, en 30 años nos superaron, cuando Perú en la década del 70 era superior a Corea. Así es. En Producto Bruto Interno y en producción, en PBI. El Perú tiene un problema general, que es que creemos que podemos conformarnos con muy poco. Usted ha visto la laraca que se ha hecho alrededor de la medalla olímpica de un velero, y conozco a esa familia, ¿no? Son gente muy meritoria, pero son entre los millonarios del Perú que han podido financiar la carrera de su hijo. El gran problema no es ese, no es tener 4 o 5 que se sacan un pedazo de lata en una olimpiada o una diploma de 4º puesto. Se trata de ser primero, y eso requiere en la educación tener esa misma actitud, ¿no? Mira, para terminar yo quiero decirte una cosa. Para mí la educación lo es todo. La educación es todo, eso es el mejor programa social. Es lo que nos va a permitir salir de la pobreza. Es lo que permite que los países crezcan. Es lo que permite que los países tengan un PBI alto. Fíjate, la educación contribuye. Acá no se toma la educación como una variable sustancial de la economía. Por ejemplo, Singapur, el 3% de su PBI es producto de la educación de calidad en Singapur. En Corea, alrededor del 2%. En el Perú es menos 2.5. Quiere decir que si el Perú hubiera tenido educación de calidad, en lugar de crecer 5, podíamos crecer 7.5. Entonces, mira la importancia que tiene la educación en el crecimiento económico, en la economía, y no se toma como variable. Tú les escuchas hablar a los economistas que subió, que bajó el déficit, etcétera, y no se fijan en nada, en lo importante que es la educación para el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, además, en la economía del conocimiento hay que hacer un giro radical de las carreras como abogado, con perdón de Norman, que es abogado y un ilustre abogado. Creo que hay que pasar a carreras que tienen que ser las carreras tecnológicas del futuro, y el Perú está recontra atrasado en eso, ¿no? Entonces vamos a condenar a un montón de la población juvenil a que sean simplemente personas de segundo o tercer nivel en la economía, que ya está ahorita. Ya ahorita estamos entrando en esa economía. Carísimos en fin, amigos. El tema está muy bueno, pero el tiempo nos ha ganado. Yo les comprometo, hablemos en otro podcast era de 20 minutos, 40 minutos. Vale, meritorio además, porque es importante lo que han dicho. Pero hagamos otro podcast para seguir hablando sobre estos temas y para poder seguir ilustrando a la gente que nos siguen, que ya cada día se van ese podcast, ¿cómo vamos a hacer para que haya menos abogados y más científicos en el Perú? Que es verdad, es triste para todos nosotros. Ya bueno, los periodistas tampoco tenemos para nada, ¿no? ¿Ah? Mira, volviendo a las medallas, tú sabes, los 10 primeros países, ¿de dónde son? De Europa y de Asia. Claro. Los que han ganado la medalla, y bueno, y Estados Unidos, evidentemente. Pero son los 400, países más desarrollados. 200, 100 medallas, ¿no? Claro, son los más desarrollados. Porque todo cae por su propio peso. La ley contempla también del deporte, pero ni siquiera se ha cumplido con hacer grandes torneos interuniversitarios nacionales. Los colegios igual. Comenzamos a tener, decir, cuando comienza a desarrollar un país y la educación se fortalece, comienzan a surgir todos esos olimpiadas, comenzamos a surgir en otros temas rápidamente, ¿no? No es posible, y ese es el gran tema de nuestro país.
no es posible, y ahí terminamos, que sea considerado un mérito tener que hacer una apoyada para poner a una deportista de la calidad de las nuestras en París. Es una vergüenza realmente. Y creo que ahí es donde están los valores totalmente trastocados, ¿no? Mientras se está gastando ni poder pagarle el pasaje. 3.500 millones de soles, ¿no? Están gastándose ahorita para reforzar un poder judicial que no funciona, y en fin, se gasta la plata en lo que no debe gastarse. Bueno, un gusto. Bueno, muchas gracias Un por placer, su participación, saludarte. General Mora, muchas gracias, Julio, y a los que nos siguen no olviden suscribirse para seguir produciendo este material que estoy seguro es del interés de muchas personas y lo sé porque nos están siguiendo cada vez en un número mayor, así que gracias por seguirnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Un abrazo. Adiós a todo el Perú. Adiós a todo el Perú. Chao.